entonces del tema número 10, Clostridium, que es el último tema que va a ingresar al examen, ¿no? Primero vamos a dar una generalidad de lo que son los Clostridium. En cuanto a la coloración de Gram, son positivos. En cuanto a las características morfológicas, son bacilos. ¿Qué es lo que lo relaciona y lo hace tan importante a este grupo de bacterias? Es que son esporuladas. Entonces, los Clostridium se caracterizan porque presentan esporas. Y también otra característica importante es que son anaerobios. Se conocen más de 150 especies, pero solamente nos vamos a referir a aquellas que están relacionadas con las enfermedades que se producen en el hombre. Otra característica importante de este grupo es la elaboración de toxina, que es una toxina que se hace sistémica y la que produce la patología en el ser humano. Bien, empezamos a ver la especie tetani. ¿Qué se llama la enfermedad que produce el Clostridium tetani? Se llama tétano, ¿ya? Una característica importante que tiene esta especie es la producción de una toxina que se llama la tetanoplasmina. Esta toxina la adquiere la bacteria a través de los plásmidos. Entonces es muy importante conocer de una célula donadora a una receptora. Bien, ¿qué características, qué función cumple esta toxina? Si tenemos acá, vemos en la diapositiva, tenemos un número 1, un número 2 y un número 3. Entonces, su acción de esta tetanoplasmina es bloquear. O sea, va ahí como que te dice, no deja la liberación de neurotransmisores. ¿Qué son los que, estos neurotransmisores son los que transmiten un estímulo? Por lo tanto, al inhibir, al bloquear al neurotransmisor que es la glicina y la GABA, entonces no llega el estímulo, ¿no? Entonces, esto da lugar a ¿qué? A una parálisis espástica de la musculatura. Esta es una de las principales funciones que tiene esta toxina. Otra función que tiene es que participa, interfiere en la formación de proteínas a nivel del cerebro. Entonces, inhibe la síntesis de formación de las proteínas a nivel cerebral. También juega un papel importante en el sistema nervioso periférico. ¿De qué manera? Interfiere a qué? A que este sistema periférico libere la acetilcolina al músculo. Entonces, ¿esto qué origina? Origina también un problema para que se produzca la parálisis. Bien. Ahora, ¿qué más tengo que aprender? ¿Dónde actúa esta toxina? Actúa a nivel de la médula espinal y del tronco encefálico. Aparte de tener esta toxina tetanoplasmina, tiene otra toxina que se llama la tetanolicina. ¿Qué origen tiene esta? Es una hemolicina, o sea, responsable de la presencia del oxígeno, ¿no? Es similar a la hemolicina que tiene el Streptococcus pyogenes, que se llama streptolicina O. Bien, una vez que hemos conocido la toxicidad y la actividad y la función de esta toxina, nos vamos a entrar a cómo, de qué manera va a ingresar esta bacteria al hombre para producir enfermedad. ¿De qué manera? Habíamos indicado que dentro de sus factores de virulencia tenía una espora y tenía una toxina. Entonces, aquí va un papel importante, la espora. La espora, ¿dónde vive la espora? En la tierra. Bien, la puerta de entrada, puede alguna persona, no sé quién está con su micrófono abierto y se escucha una moto, por favor, cierren su micrófono, ¿ya? Bien, la puerta de entrada es una herida, o sea, es la piel. La piel, por supuesto, que esté enferma, ¿no? Que tenga alteración. Puede ser la piel, puede ser la mucosa. También si se produce un aborto, si se provoca un aborto, también puede ser una puerta de entrada. Cuando se corta el cordón umbilical sin asepsia en un recién nacido,
también podemos originar nosotros un tétano cuando no se está haciendo una buena desinfección. Entonces, de esa manera se puede producir una septicemia. Bien, una vez que hemos aprendido cómo ingresa a nuestro organismo, vamos a ver cómo se establece. ¿Qué hace? ¿Cómo se establece? ¿Qué daño origina? Y es así que nosotros tenemos que aprender. No sé quién está y ese ruido interfiere. Por favor, cierren ustedes su micrófono. La única que tiene que estar con el micrófono soy yo, nada más. Bien, si vemos el establecimiento y daño, habíamos dicho que ingresa la espora. ¿Dónde se multiplica, dónde germina la espora? En el tejido infectado. Y al germinar la espora, ¿qué origina la formación de la toxina? ¿De qué manera puede llegar esta toxina? ¿Cómo se distribuye? ¿No? Se puede distribuir por vía hemática, ¿no? Y también es importante señalar de que la vía axonal de los nervios motores son otra de las vías que pueden utilizar para llegar al sistema nervioso central. Entonces tenemos dos vías. Bien, en la médula espinal, que también es otra forma de llegar, inhibe la célula de Renshaw. ¿A qué se refiere? Al actuar a nivel de la médula espinal va a inhibir la célula de Renshaw. ¿Qué hacen estas células de Renshaw? Reciben los impulsos desde las motoneuronas. Entonces, esos son los que encargadas de esa función. Entonces, la toxina, al inhibir la célula de Renshaw, ¿qué hace? Bloquea la liberación de la glicina y la GABA, que son los neurotransmisores. Entonces, de esta manera vamos a ver que va a haber una acción inhibitoria a nivel de las células de Renshaw. Entonces, esto va a interferir en lo que es la actividad de las neuronas motoras, que son las responsables de los movimientos, ¿no es? Entonces, por tal motivo, va a haber nosotros la parálisis espástica, que se caracteriza por una contracción de la musculatura, ¿verdad? Sobre todo en los músculos agonistas y antagonistas. Entonces, ahorita lo vamos a ver en el dibujo. Una vez hemos aprendido el establecimiento y daño, vamos a ver la manifestación clínica o la patología, como queramos llamarlo. Podemos decir nosotros manifestación clínica o podemos decir patología. Bien, hay dos formas de tétano, dos formas clínicas. ¿Cuáles son las dos formas? El tétano localizado y el tétano generalizado. Esas son las dos formas clínicas. ¿En qué consiste el tétano localizado? O sea, el tétano localizado va a depender, ¿no? Y el tiempo también de incubación va a depender de qué tan lejos esté la llegada de este microorganismo alejado del sistema nervioso central. Por ejemplo, si yo tengo un tétano en la cabeza, se denomina esto tétano cefálico. Entonces, aquí, por ejemplo, su actividad, su periodo de incubación va a ser corto. ¿Por qué? Porque está en la cabeza y la cabeza está cerca al sistema nervioso central. Por lo tanto, la probabilidad de mortalidad es más grande. Este es, ¿cómo se llama? Tétano cefálico. Tiene dos variantes, la variante paralítica y la no paralítica. Y también podemos ver cuando afecta, por ejemplo, la pierna, a un miembro, podemos ver nosotros una acción monopléjica o parapléjica en este tipo de pacientes. Ahora, si el tétano también, por ejemplo, en el caso de cortar el cordón umbilical y que no haya una buena asexia, nosotros podemos también producir ahí lo que se llama el tétano neonatal, se llama. Y en estos pacientes, ¿qué vamos a ver? También se puede ver falencia en lo que es la musculatura. Entonces el paciente, como va a tener espasmo, no va a poder alimentarse, no va a poder succionar la mama, no va a poder succionar. Entonces estos pacientes se van a ver rígidos. Importante también hacer mención aquí cuando un niño, un recién nacido, está con tétano, ojo, ¿no? Hay que siempre
supervisar a la madre. Cuando la mamá va a dar a luz, hay que hacer la prueba del tétano también, porque madres que nunca han recibido la inmunización, que nunca han sido vacunadas, son las mamás que más factores predisponentes podrían tener. Entonces eso es importante analizar cuando estamos hablando de lo que es el tétano localizado. Luego, nosotros vamos a ver lo que se llama el tétano generalizado. El periodo de incubación va a variar. ¿De qué va a variar? De la dosis, o sea, quiere decir la dosis infectiva de la bacteria, en este caso el Clostridium tetani, y el sitio de la herida. Entonces, mientras más lejos la herida del sistema nervioso central, el periodo va a ser más largo. Y mientras más corto, entonces va a ser más corto el periodo. Generalmente se da de 1 a 2 semanas el periodo. ¿Cómo se manifiesta? ¿De qué manera nosotros podemos sospechar de un tétano generalizado? El paciente va a tener raquialgia, o sea, en la espalda, en la raquidia, ¿no? Se van a encurvar estos pacientes, van a hacer la forma de arco, que ahorita lo vamos a ver en el dibujo. El paciente va a tener insomnio, no va a poder dormir. Y vamos a ver la contracción muscular, pues, que se llama trismo, o también llamada risa sardónica, porque los músculos mesenteros quedan duros. Entonces, de esa manera el paciente no puede movilizar lo que es la musculatura. Aquí tenemos de lo que acabamos de decir, el cuadro generalizado. Aquí tenemos la contracción muscular, ¿verdad? De los músculos mesenteros. Y vemos cómo queda la sonrisa sardónica que decimos nosotros. El paciente aquí está, si lo ven ahí, parapléjico, ¿verdad? Tenso. Y esto no solamente una de las complicaciones, aquí tenemos un niño también con la risa sardónica. Ojo con esto, no nos olvidemos que habíamos indicado que a través de las neuronas la toxina se puede distribuir al organismo. Entonces, ¿cuáles son los órganos? Esto sería una complicación, ¿verdad? Los órganos que van a tener mayor problema va a ser el corazón, el pulmón, el tracto digestivo y la parte de la piel. Todo lo que es el sistema nervioso central. Y aquí está lo que habíamos hablado hace rato, que nosotros decimos la raquialgia, que el paciente se torna, vean ustedes cómo el paciente hace esta posición por la toxina. Ahora, aquí, por ejemplo, tenemos un niño que no puede manejar la musculatura por el espasmo. Y miren, ustedes no pueden controlar ni los alimentos ni la baba, que decimos nosotros. O sea, se babean los niños. No pueden succionar la leche materna, no pueden agarrar mamaderas, no pueden comer. Este tipo de paciente hay que alimentarlo por vía central o por vía periférica, ¿no? Pero toda esta sintomatología también hay que hacer un diagnóstico diferencial. ¿Con qué? Por ejemplo, podemos tener nosotros un flemón periamigdalino. ¿Cuándo se forma un flemón periamigdalino? Se forma cuando nosotros vamos, por ejemplo, al dentista y nos hacen una extracción y no tomamos antibióticos y hay una sobreinfección. Entonces, eso se llaman flemones periamigdalinos que pueden dar lugar también a este tipo de patología, ¿no? No en sí al tétano, sino la sintomatología similar. Otro sería la parotiditis. La parotiditis, acuérdense que es una infección viral por virus que se manifiesta también en lo que es la parótida y puede dar lugar a este espasmo. Las artritis de los temporales y de la mandíbula también puede dar esta risa sartónica. Los accesos alveolares, sobre todo el tercer molar. Esto por proceso, por supuesto, infeccioso, ¿no? Este sería el diagnóstico diferencial que nos puede dar similitud en lo que es la risa sardónica o el espasmo de los músculos mesenteros. Bien, una vez que hemos aprendido lo que es la clínica, la transmisión y las características de la bacteria, vamos a ver nosotros cómo la diagnosticamos. Hay mucha metodología para el diagnóstico, pero
Uno de los diagnósticos más fáciles para hacer es cultivar a la bacteria en medios de cultivos anaerobios, se llama. También tenemos otras pruebas, por ejemplo, pruebas de antígenos, de inmunofluorescencia directa. Podemos emplear pruebas de PCR, buscando el DNA bacteriano también. Pero las más frecuentes son los cultivos en medios de agar anaerobio. Podemos utilizar también tioglicolato, que es un medio líquido, para aislar la bacteria. ¿Cuál sería el tratamiento? Bien, dos puntos son importantes en el tratamiento. El uno, si yo voy a hacer un tratamiento cutáneo, donde la puerta de entrada fue cutánea, lo primero que tengo que hacer es desviridar la piel, o sea, sacar toda la parte necrosada, botar y recién empezar el tratamiento. ¿Qué es lo primero que tengo que poner? Es neutralizar la toxina. Entonces voy a poner una antitoxina. Estas vienen de 3.000 unidades, 6.000 unidades. También es importante, una vez que nosotros hemos dado una antitoxina, pensar, digamos, en que la bacteria también es importante, a pesar que es la espora, ¿no? Pero siempre es bueno cubrir al paciente con antibióticos como ser la penicilina, la clindamicina, la eritromicina. Y algo muy importante también de esto es que aclarar de que yo me puedo enfermar de tétano muchas veces. ¿Por qué? Porque en sí, si yo no me hago vacunar, pues mi organismo está predispuesto a contraer el tétano. Entonces, ¿cuál es la prevención? Hacerme vacunar. Se llama la vacuna DPT. Ahora, ¿qué sucede, digamos? Si esto no nos vacunamos, estamos pues a expensas de poder nosotros adquirir esta patología. Bien, ¿qué pasa en las embarazadas? En embarazadas se tiene un plan de vacunación que se aplica al sexto mes del embarazo. Si no hay el plan de vacunación que se haya hecho desde el primer mes, se inicia al sexto mes y se repite al séptimo mes. Los adultos que no tienen un plan de vacunación, o sea, nosotros decimos plan de vacunación a la tarjetita, donde no hemos puesto las dosis, ¿no? Se lo vacuna al mes y después al año. Y luego se hace un refuerzo a los 10 años. Siempre. Bien. Aquí, por ejemplo, tenemos un cuadrito muy interesante que nos permite hablar de cuando estamos expuestos a esta toxina. Aquí tenemos la historia de vacunación. ¿A qué se llama esta historia de vacunación? Siempre nosotros tenemos que tener, como cuando somos bebés, nos dan un cuaderno con los días de vacunación. Nos dan un cuaderno con los días de la vacunación, o los años o los meses. Y aquí tenemos, por ejemplo, menos de 3 dosis. Si nosotros vemos en nuestro cuadernito, dice menos de 3 dosis. Y nosotros tenemos una herida limpia. Es importante vacunar. O caso contrario, si nosotros decimos que tenemos una inmunoglobulínica específica, no es necesario. Si existen otras heridas, es importante la vacuna, como vemos, cuando hay menos de las 3 dosis, y también hay que dar la IgG específica. Si nosotros tenemos más de 3 dosis, o sea, más de 3 dosis, no es necesario vacunar, tampoco es necesario la inmunoglobulina específica, tampoco si hay una herida no es necesaria la vacuna y tampoco es necesaria la IgG específica. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos cumpliendo el esquema de vacunación, que es para el tétano. Primero, se debe administrar la vacuna si la última dosis se dio hace más de 10 años. O sea, quiere decir, eso se llaman dosis de recuerdo, se llama. Después se debe administrar si la última dosis se dio más de 5 años.
O sea que pasados los 5 años también podemos administrar para proteger, dependiendo también esto, ojo, del estado inmunológico del paciente. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta de Clostridium tetani para pasar a Botulinum, la otra especie? ¿O quedó todo claro? Bien, si no hay pregunta, vamos a la otra especie que es el Botulinum. Esta tiene mucha similitud a lo que es el tetani. ¿Por qué? Porque su toxina también tiene un tropismo por el cerebro, por el sistema nervioso central. Por eso que las dos son neurotoxinas. Entonces, aquí vamos con la segunda neurotoxina. ¿En qué se diferencia del Clostridium del tétano? Es importante que su toxina, que es una metaloproteasa de esta bacteria, y al ser una metaloproteasa, se la conceptúa la toxina como potentemente con alto grado de mortalidad. Pero ¿qué sucede? Esta bacteria, para que produzca la toxina, o sí tiene que haber recibido una variación genética. ¿Cuál es la variación genética? Poder haber sido lisogenizada por un bacteriófago. Si hacemos un poquito de recuerdo, decimos el bacteriófago es el virus, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Que cuando el virus parasita una bacteria se llama bacteriófago. Y en este caso hay una conversión genética de que el virus es el encargado de llevar el plásmido productor de toxina de una bacteria a otra, quiere decir. Entonces, si no está lisogenizado por el virus, no va a haber la formación de la toxina. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que podemos encontrarnos también con cepas de Clostridium botulínico que no hayan sido lisogenizados por un bacteriófago, donde no vamos a encontrar la toxina. Bien. ¿Qué tipo en las toxinas, qué tipo de antígenos se ha encontrado en estas tipos de toxinas? ¿Para qué nos sirve a nosotros conocer esto? Va de la letra G, F, E, desde la A. Entonces aquí, ¿qué estamos viendo? De que vamos a tener 8 tipos antigénicos. O sea, ¿para qué me interesa a mí? Para saber el tipo de antígeno que está atacando a una determinada población. Es de esta manera que gracias a la presencia de estos antígenos, sabemos que las infecciones en el hombre, los responsables que se ha hallado hasta ahora es el antígeno A, el B y el E. Entonces son los que se han encontrado en infecciones en el humano. Y en los pájaros se ha encontrado el C y el D, o sea, en animales. O sea que si el día de mañana, por ejemplo, me aparece a mí un paciente en el hospital, digamos, con botulismo, yo le hago la serotipificación y resulta que me dé D. Yo digo, entonces, ¿de dónde apareció esto? Este paciente ha tenido que estar en contacto con algún animal. Entonces, para eso nos sirve, con esa es la importancia epidemiológica, digamos. Bien, el mecanismo de acción que tiene es degradar. ¿Qué degrada? Las sinactobrevinas. ¿Y esto qué origina? Inhibe, igual que la tetanoplasmina, la liberación de los neurotransmisores. O sea, hace lo mismo, la misma función, digamos. Entonces tengo que la toxina C2 y la toxina C3 son las que originan el daño a nivel de los tejidos. Eso me interesa a mí desde el punto de vista epidemiológico, ¿verdad? Lo único que lo diferencia entre ambas toxinas, porque tienen la misma función, es el sitio blanco, nada más. Bien, ¿cuáles son las patologías o las formas clínicas? Son 3 las que produce Clostridium botulínico. ¿Cuál es ella? Tenemos el botulismo de piel de tejido blando, tenemos el botulismo que llamamos infantil, que se produce por los alimentos, y también tenemos el botulismo por intoxicación alimentaria. Bien, si vemos acá nosotros cuando hablamos de botulismo por intoxicación alimentaria, tenemos presente aquí los alimentos, sobre todo las carnes y las conservas enlatadas. Ahí se produce la toxina. Esta toxina no va a cambiar en ningún momento el sabor ni el gusto del alimento
que no hemos comido o vamos a comer. Y esta toxina es inhibida por altas concentraciones de sal o azúcar, lo que no ocurre en los enlatados, ¿no es? La toxina se ingiere en el alimento, se absorbe y luego accede a la circulación de la sangre para dirigirse al sistema nervioso central. Si ha sido la distribución sistémica de la toxina, ya en el lapso de 12 a 36 horas, el paciente empieza a tener ya síntomas y signos. ¿Cuáles serían estos? El uno sería una parálisis. La parálisis se llama flácida descendente. Acuérdense que la que producía era la parálisis espástica, la otra, esta es la flácida, ¿no? Va a haber caída del párpado, que es muy característico en el botulismo, ¿no? Y también a nivel de boca va a haber disfagia, parálisis lingual, el paciente no va a poder comer, no va a poder alimentarse. Enérgico. ¿A qué se llama síndrome anticolinérgico? El paciente pierde la salivación, o sea, hay una sequedad tan grande en la boca que no le calma ni ingiriendo bastante líquido. Este tipo de pacientes lo que se deben que someter a la hidratación, ¿no ves? Después vamos a ver en la parte del ojo que se cae el párpado, que se llama la diplopia. Después vamos a ver el paciente va a tener visión borrosa, midriasis, se va a dilatar el ojo, va a tener fotofobia a la luz. ¿Qué pasa con el riñón? El riñón va a ser una anuria, una retención de orina. El abdomen se va a hacer distensional, se va a crecer y puede haber acumulación acítica de líquido. Hay un problema a nivel vascular también. ¿Por qué razón? Por la toxina, ¿verdad? Entonces, inmediatamente al haber un problema vascular, se viene la hipotensión, que es la presión baja, ¿no es? De la arteria. Bien, eso ocurriría en lo que es el botulismo alimentario. ¿Y qué pasa en el infantil? Por eso se llama botulismo infantil. También se produce por los alimentos. Ahora aquí, ¿qué es lo que sucede? Si ven acá nosotros estamos hablando en la intoxicación alimentaria, hablábamos de toxina. En cambio, en el botulismo infantil hablamos de esporas, que las esporas son ingeridas y germinan a su forma vegetativa a nivel gastrointestinal. Entonces, y recién cuando ingresa al intestino, germina la bacteria, recién empieza a elaborar la toxina. Entonces, son dos mecanismos diferentes. Cuando hablamos del botulismo infantil, se hace por las esporas, y el botulismo por intoxicación alimentaria va directamente ingresando la toxina a partir de los enlatados. Bien. Y por último, el que es de piel y tejido blando, ¿no? Eso necesariamente tiene que haber una puerta de entrada, puede ser una herida, puede ser un rasguñón, ¿verdad? ¿Qué pasa? Entra la espora, germina en el tejido, ¿no? Elabora la toxina en el mismo tejido y el paciente puede llegar a tener un estado febril por la presencia de la toxina. Entonces, hasta ahí tenemos las tres formas clínicas del botulismo. Aquí tenemos también que el botulismo no solamente se utiliza para hacer daño, ¿no? Sino también ahora se lo utiliza en dermatología para producir el botox, el famoso botox para las arrugas, ¿no? Que se inyecta. Entonces esta ahora está cobrando bastante éxito, ¿no? La gente se coloca mucho, pero igual hay que tener sumamente cuidado. ¿Cuál sería el diagnóstico? También el diagnóstico, aparte de la clínica, tenemos que hacer pues cultivo en anaerobiosis. También se puede hacer otros estudios, como por ejemplo identificar toxina, pero son altamente más complejos. Podemos hacer estudios buscando antígenos, ¿no? Que son los más frecuentes, o también podemos hacer estudios experimentales, ya sea con cobayos o con los hámster, que son ¿cómo se llama? Las ratas blancas,
Y podemos utilizar, por ejemplo, pruebas también de anticuerpos como el CF, el ELISA anticuerpo y RIA anticuerpo. Hay muchas pruebas. Tratamiento. Ya dijimos que era una neurotoxina, entonces lo primero que tenemos que hacer es contrarrestar esta neurotoxina colocando un antituxoide. También es importante hacer un tratamiento de apoyo o sostén, que llamamos nosotros. ¿A qué se debe eso? Dependiendo cómo se está comportando el organismo. Por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, una agitación, una convulsión en estos pacientes, vamos a poner un diazepam para hacerlo dormir, para plancharlos, ¿no? También hacemos los estudios, ¿verdad? De acuerdo, si hay fiebre, se va a colocar también un antifebril. O sea, todo es también sintomático. Vamos a colocar, podemos penicilina, deshibridar también como hicimos en el tétano. Penicilina, que es el antibiótico de elección por lo que son bacterias gram positivas. También podemos utilizar un medicamento que se utiliza para los animales, para los protozoarios, para los quistes, que es el metronidazol, que tiene muy buena acción frente a los anaerobios. ¿Y qué es la ventaja que tiene el metronidazol? Que se presenta inyectables, o sea, podemos trabajar sistémicamente con este antiparasitario. Y otro que también tenemos en inyectable es la clindamicina, que es una lincomicina que se tiene para bacterias gram positivas. Entonces sería el tratamiento. ¿Cuál sería prevenir? Pues controlar, ¿verdad?, los alimentos, siempre tratar de comer industrializado. Otra cosa también importante, cuando compramos, por ejemplo, un enlatado y estos se hayan sumido, no deberíamos comprarlo porque ya eso van a ser con problemas de toxina. Entonces hay que evitarlo eso, ¿no? Controlar los alimentos y también las esporas, ¿no? Porque acuérdense que las esporas están en la tierra y cualquier animal lo puede tener. Bien, vámonos a la otra especie que es el perfringe. ¿Qué característica tiene el perfringe? Este tiene bastante tipo de toxinas que lo clasificamos en la alfa, en la beta, en la epsilon y en la lota. ¿Para qué me interesa a mí esto? Me interesa para poder determinar los serotipos. Es así que nosotros hablamos, por ejemplo, del perfringe A, B, C, D, E. El A, si ven aquí, solo tiene la toxina alfa. El B solamente tiene la epsilon, la beta, la alfa, pero no tiene la lota. ¿Quién tiene la lota? El único que tiene la lota es el perfringe tipo E. Y el Clostridio perfringe tipo D solo tiene el epsilon y tiene el alfa. Y el tipo C tiene el alfa y el beta. Y el tipo B es el que tiene el alfa, beta, epsilon, pero no tiene el lota. ¿Para qué me sirve esto? En la identificación. Ahí de esa manera nosotros logramos identificar. ¿Cuáles son las patologías? Tejido blando. Bien. Entonces, ¿qué se llama la enfermedad? Se llama gangrena gaseosa, ¿no? Esta es una infección sistémica que se caracteriza por un abullamiento de la piel, se torna de color negra o violeta, si queremos llamarlo. ¿Por qué? Porque ha habido una destrucción vascular de los vasos y se ampolla. Entonces, da similar a como si fuera una... ¿Por qué se ampolla y por qué se hace negro, digamos? Porque no hay vascularización y el oxígeno se pierde. Por lo tanto, eso origina que haya cambios en la piel. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Nosotros tenemos que pensar que la gangrena se puede dar en cualquier lugar. Por ejemplo, si yo tengo una herida y esa herida yo no la he medicado, no la he estudiado, no sé quién la produjo, se puede gangrenar. Una herida quirúrgica también se puede gangrenar. Un aborto o un parto séptico también se puede gangrenar. Lesiones de tejido blando asociadas a isquemia o quemadura también son factores predisponentes. El cáncer también rectal, también o pélvico, también un factor predisponente.
¿Qué características tienen estas lesiones? Si la vemos ahí, estamos viendo los bullones, llamamos nosotros esos bullas de color negro, la piel de color violeta, ¿verdad? Eso es por la destrucción de los eritrocitos, por lo tanto la pérdida de oxígeno y así se vuelve el tejido, se ve necrosado, sin presencia de oxígeno. Otra característica que vamos a ver en este tipo de paciente es la complicación que se puede dar. Es una complicación más que todo vascular, o sea, de la vía sanguínea, ¿verdad? Al haber esto va a haber una hipotensión, el paciente va a estar hipotenso, ¿no? Por la toxina se puede llegar a ir a los nefrones, al riñón y producir una insuficiencia renal también se puede dar por presencia de esta toxina, ¿verdad? Y también es importante hablar de lo que es el paciente que no llega, digamos, a determinarse la bacteria. Estos pacientes, a medida que lo dejamos, son pacientes que evolucionan ya a una alta mortalidad. Eso hay que tener en cuenta. Luego tenemos la celulitis, que también se da, acuérdense, celulitis, hablamos de Staphylococcus aureus, acuérdense, de Aeromonas, y ahora estamos hablando de Clostridium perfringens. O sea, podemos ver la celulitis, que es una celulitis anaeróbica crepitante. ¿Por qué decimos crepitante? Porque si nosotros le ponemos el dedo a la piel esta, va a sonar como con gas. Por eso se llama así, ¿ya? Bien, también cuando haya manipulación, por ejemplo, de aborto, se puede dar una endometritis, es decir, una necrosis del tejido del útero. Entonces aquí también son cirugías para sacar el feto. Es importante también hablar de que nosotros cuando hablamos de Clostridium, nosotros tenemos que pensar en las necrosis y también en la circulación de la bacteria en la sangre que se llama septicemia. Bien, también no deja de ser piel y tejido blando. Tenemos otro problema con Perfringens. ¿Cuál sería? Fíjense, el sistema gastrointestinal. O sea, vamos a ver una intoxicación alimentaria, vamos a ver una enteritis necrotizante. Cuando yo veo una enteritis necrotizante, tengo que hacer diagnóstico diferencial. ¿Con qué bacteria voy a hacer? Con el Clostridium botulínico. También tengo que hacer con el Bacillus del Anthrax. También tengo que hacer. Y lo que voy a ver es una diarrea con bastante sangre, ¿no? Bien. ¿Cuál sería los serotipos que pueden producir estas infecciones gastrointestinales? Es el serotipo C y con la toxina beta. Estos nos dan las mionecrosis gastrointestinal. ¿Cómo lo identifico? A través de cultivo. También puedo hacer reconociendo la toxina, puede ser de antígeno, puede ser también de prueba de PCR, o también cualquier prueba de antígeno que diga inmunofluorescencia directa, hemaglutinación indirecta, que es lo que busca anticuerpos, o las directas de antígeno. Bien, ¿cuál es el tratamiento? Si es la parte cutánea, desviridar también. Se tiene que desviridar la herida. También se hace, digamos, la administración de antibióticos, pues no nos olvidemos que es una bacteria anaerobia, ¿verdad? Entonces vamos a colocar antibióticos que son, por ejemplo, pueden poner metronidazol, penicilinas, inclusive el imipenem, pero considerando siempre hay que hacer el antibiograma porque ya hay reporte de haber encontrado cepa de Clostridium, penicilina y resistente. Entonces hay que tener mucho cuidado de no nomás agarrar y dar la medicación sin previo haber hecho aislado al anaerobio y ver su
sensibilidad, ¿no? Y a qué antibióticos podemos tratar. Si el paciente es alérgico, por ejemplo, a las penicilinas, puede optar por macrólido como la eritromicina o las lincosaminas como la clindamicina. Y la oxitetraciclina, donde está la tetraciclina, puede ser la tigecyclina, la minocyclina. Algo notorio acá que la rifampicina, por ejemplo, no es buena darla acá en Bolivia. ¿Por qué? Porque nosotros en Bolivia, acordémonos, tenemos mucha enfermedad por tuberculosis. Un ratito voy a cargar mi... mi cargador, voy a cargar mi computador. Entonces, por esa razón es que no se debe usar la rifampicina acá en Bolivia, por la alta incidencia que tenemos nosotros acá de tuberculosis. Bien. Aparte de hablar de perfringe, también es importante señalar de que hay otras especies en los cuales se ha encontrado la acción de beta-lactamasa producida por una MPC cromosómica, la inducible. Entonces aquí tenemos en quiénes se ha encontrado esta beta-lactamasa: en los clostridiformes, en el butricum y también en el ramosum. Entonces ahí ya se ha encontrado este tipo de beta-lactamasa, por lo tanto hay que tener mucha restricción en cuanto a la presencia de antibiótico beta-lactámico. Entonces, por eso es importante saber la especie para, de acuerdo a eso, poder dar la medicación. Y siempre y cuando hay que hacer el antibiograma, siempre decimos nosotros, hay que hacer el antibiograma. Las cefalosporinas, por ejemplo, también se han encontrado ya cepas perfringe con resistencia. También beta-lactamasa se ha encontrado en Clostridium perfringe. Entonces, si no hemos hecho el antibiograma, mejor ni nos metamos a hacer el tratamiento, ¿no? También tenemos resistencia a la clindamicina, tanto en perfringe como en ramosum, difficilis, el tertium, el subterminal, el butylicum, el sporógenes y el inoculum. Ya hay reporte de que se ha aislado esta beta-lactamasa. El tertium es resistente a los beta-lactámicos, a la clinda y al metronidazol. Y la mayoría de las cepas de inoculum son moderadamente sensibles al abanco. Entonces, ¿qué nos dice esto actualmente? De que nosotros lo que tenemos que hacer antes de realizar un tratamiento a los anaerobios, también es importante hacer su periodo de sensibilidad para ver sobre todo la sensibilidad y no agarrar y dar nomás por dar. Bien, esto es en cuanto a lo que es perfringe. Y para terminar, tenemos el difficilis. Este Clostridium también presenta dos toxinas, que es la toxina A y B. Ahora, pero aquí vemos de que estos no son neurotrópicos. O sea, los factores de virulencia son las toxinas, es cierto, pero no hay problema como tiene el problema del botulismo y el problema que tiene el tetano o el tétano. ¿Cómo ingresa, digamos? ¿Cómo ingresa? Por vía oral, ¿no? Entonces podemos meter su forma esporulada, o también puede aparecer, digamos, la espora, como decimos nosotros. Y esta toxina, ¿qué hace? Esta espora cuando ingresa la espora por vía oral, necesariamente tiene que llegar a un tejido. Llega al tejido, en este caso, si vamos a ver en el tracto digestivo, va a llegar al intestino. Y ahí va a transformarse en su forma vegetativa y recién va a empezar a producir la toxina, ¿ya? Eso es importante saber. Este tipo de Clostridium puede llegar a colonizar el colon, y sobre todo en aquellos pacientes que están sometidos a antibióticos.
Aparte de los factores de virulencia que dijimos de la toxina A, también tiene los flagelos. Acuérdense que los flagelos son antigénicos, las cápsulas que también son antigénicas, acordemos, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que esta toxina va a dar una infección de tipo secretora por la toxina, es decir, diarrea con agua, con mucus, pero no va a tener leucocito y tampoco va a tener reacción inflamatoria. Podemos ver un fluido hemorrágico con la actividad de la patogénesis del virus, y aquí hay que hacer también diagnóstico diferencial. Cuando veamos sangre, ¿con quién vamos a hacer diagnóstico diferencial? Con la E. coli hemorrágica, ¿no? Ahí tenemos que hacer la diferenciación. ¿Cuál es la clínica que vamos a ver en este tipo de pacientes? La patología se llama colitis porque es a nivel intestinal. Se forma una membrana falsa que decimos nosotros. El paciente empieza con diarrea, ¿no? Generalmente esto se presenta como un efecto colateral cuando nosotros hacemos un tratamiento prolongado con antibiótico beta-lactámico. ¿Por qué? Porque esto, ¿qué es lo que hacen? Eliminar la flora bacteriana eventualmente, digamos, y es una defensa que hace esta membrana de la presencia de células, de leucocitos, de fibrinas, todo esto. Todo eso está destruido, está necrosado. Es como cuando nosotros decimos, por ejemplo, la pseudomembrana de la difteria se hace de color negra y está constituida por células epiteliales, células, los leucocitos, eritrocitos, fibras, mucus, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico que vamos a hacer? El cultivo, de elección cultivo nosotros. Y el tratamiento que vamos a hacer tratamiento con vancomicina o metronidazol. El Clostridium difficile funciona muy bien a lo que es la vancomicina y el metronidazol. Entonces son los antibióticos, o antibiótico vancomicina, que es un glicopéptico, y un antiparasitario, que es el metronidazol. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? Aquí hemos terminado el tema. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieren que les vuelva a explicar? Me dicen, estoy escuchándolo. Doctora, tengo una duda con los antibióticos. ¿Ya? ¿En qué caso se recomienda o para qué se dan antibióticos de alta carga? En sí, a ver, si yo estoy dependiendo, por ejemplo, con botulino, si estoy con el tétano, digamos, mi primer paso que tengo que hacer yo es dar un neutralizante de la toxina, una antitoxina, porque el daño lo produce la toxina, ya no la bacteria. Pero siempre se aconseja medicar, porque ¿quién es la que tiene muchas veces la espora? Es la bacteria. Entonces, la bacteria va a estar in situ, pero no va a estar diseminada. La diseminada es la toxina. Entonces, para evitar una sobreinfección, es preferible dar el antibiótico al paciente, dependiendo de los resultados del cultivo, pero el que va a accionar en mayor fuerza es el toxoide, la vacuna, o sea, la inmunoglobulina. Porque acuérdese que cuando una toxina ingresa al organismo, una vez esté fijada, ya no la saca con nada. No se saca. Entonces, nosotros cuando damos la toxina es para evitar que se siga. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, una consultita. Esa parte donde dijo que no se usa mucho la rifampicina acá en Bolivia, no se pudo escuchar bien porque se cortó. Ya. La, Si lo la pudiera repetir rifampicina, de nuevo, por favor. pertenece al grupo de la rifamicina. Este grupo de antibióticos se utiliza mucho acá en Bolivia para dar tratamiento para la tuberculosis. Por lo tanto,
ya se han encontrado cepas de Mycobacteria tuberculosis resistente a la rifampicina. Es por esta razón que acá en Bolivia no se utiliza rifampicina para ninguna bacteria para cuidarla y que sea solamente de actividad para las Mycobacteria tuberculosis. Esa es la respuesta. Muchas gracias, doctora, está bien. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay más preguntas, les agradezco el haber participado en la clase y les recomiendo los ayudantes, yo les he dado cepa de Streptococcus pneumoniae para que vean, conozcan, les he dado cepa de Streptococcus viridans para que conozcan y también cepas de nocardia. Ahora están pasando el sistema respiratorio bajo. Ya conmigo, Dios mediante, la próxima semana estamos nuevamente juntos, ¿ya? Que pasen buenas tardes y muchas gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes.